Hola, les voy a hablar de sísmica. Para saber qué es sísmica, entendamos qué es un terremoto. Un terremoto, sismo, movimiento de tierras o temblor es una vibración o secuencia de movimientos de la corteza terrestre. Los terremotos pueden ser de origen antropomorfo, por causa humana. Lo más común es que se deba a los desplazamientos entre placas tectónicas y con más frecuencia en las fallas. Cuando se origina uno de tales desplazamientos relativos, existe un punto, denominado hipocentro, considerado origen de la perturbación. Los sismos no son iguales. Lo hay apenas perceptibles y los de gran magnitud. La caracterización básica se hace con escalas de medida de magnitud e intensidad. La escala de intensidad la más conocida es la de Mercalli, y esta define a un sismo en función de los daños que causa, especialmente sobre las construcciones y estructuras, y su rango oscila entre 1 y 12. Los efectos de los terremotos son fácilmente identificables, ya sea por la destrucción de construcciones y estructuras humanas, por el corrimiento de tierras, liquefacción del suelo y tsunamis. No se puede prever un terremoto, es decir, no se puede predecir en qué momento exacto ocurrirán, pero sí es posible delimitar las zonas de potencial riesgo sísmico e incluso prever cuál podría ser su magnitud máxima. Se puede construir una distribución de probabilidades, distribución de Poisson, capaz de establecer la probabilidad de ocurrencia de un terremoto con una magnitud dada en un emplazamiento concreto. Un sismo es una vibración del suelo, conjunto de fuerzas horizontales que se aplican en el rasante de un edificio. Estos son localizados en los mapas con diferentes colores de acuerdo a su magnitud. Alto riesgo sísmico, rojo, terremoto de grado 9. Baja magnitud, no se considera significativo. Aunque no sepamos cuándo puede ocurrir un terremoto, sí sabemos dónde es más probable que ocurra. En otras palabras, podemos definir mapas de riesgo sísmico. Para la ingeniería, sin embargo, se utilizan otros parámetros más técnicos y basados en los registros de ondas sísmicas y movimientos del suelo. Todo movimiento tiene asociado un desplazamiento, velocidad y aceleración. De todas estas magnitudes, solo la aceleración es realmente interesante y puede relacionarse con las fuerzas. El análisis modal espectral, que está determinado por fuerzas de componentes horizontales, que son esfuerzos cortantes aplicados en el centro de masas de cada forjado. La vibración del suelo se transmitirá a toda la estructura a través de sus soportes, pilares y muros, y como consecuencia de ella, las principales masas se moverán o desplazarán de forma relativa respecto al suelo al que supondremos fijo. El objetivo inicial del diseño sismo resistente es cuantificar o valorar esas fuerzas. La relación fuerza-deformación no es siempre lineal o constante en una estructura, sino que depende del dominio en el que se sitúe. El espectro normalizado es una gráfica que representa la respuesta a aceleración vibratoria, a la que responde una estructura con un periodo natural T conocido. Según la NEC, la gráfica de espectros elásticos de diseño en aceleraciones es, donde Z, factor de zona sísmica, Tc y Tl, límites de periodo de vibración. El espectro normalizado no es siempre constante y está afectado por dos parámetros, el coeficiente de contribución K y el coeficiente de suelo C. El coeficiente K no tiene influencia práctica y depende solo del emplazamiento considerado. Para suelos muy duros, como la roca, las ondas sísmicas transversales se propagan a muy alta velocidad, presentan valores C igual a 1. Para suelos muy blandos, el coeficiente C igual a 2. En estos terrenos, las ondas sísmicas transversales se propagan a menos de 200 metros sobre segundo. Análisis modal. Está determinado por norma sismo resistente. Las estructuras son tridimensionales y pueden desplazarse o deformarse en tres direcciones, grados de libertad y poder girar respecto a sí mismo con varios ejes de rotación. Ductilidad. La ductilidad es un coeficiente que representa la capacidad de una estructura para absorber energía sísmica en el rango plástico. Una estructura muy flexible puede absorber grandes cantidades de energía en el rango elástico.
Un edificio rígido apenas se deformará frente a la acción del sismo. Las deformaciones se llevarán a cabo casi exclusivamente en el rango plástico. En general, no podemos preocuparnos por lograr flexibilidad en las estructuras. Es algo a lo que se tiende de forma natural al intentar mantener los costos de edificación controlados, pilares de pequeña sección, vigas planas y forjados de canto reducido. Gracias.